una nueva edición de Trayectorias gracias a UPC Cultural. Hoy día vamos a conversar con la escritora, poetisa, guionista Giovanna Polarolo. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo para poder conversar un poquito acerca justamente de tu trayectoria. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a las letras o al cine de repente? ¿Cuál fue primero? Primero fue la poesía. Bueno, de niña sí veía, como todos, ¿no? Ir al cine. Yo vivía en Tacna y había en esos años la costumbre, era una rutina de las familias, después las adolescentes, ir al cine los domingos, ¿no? A la matiné primero, y había matiné muy noche en esos años. Y iba al cine, me gustaba mucho, pero mi acercamiento como formal, serio, diría yo, a la literatura fue en el colegio. Siempre cuento que tuve la suerte de tener a dos profesores en el colegio que me enseñaron literatura. Creo que ahora ya no hay ese curso, ahora se llama comunicación. Claro. Que en esos años era el curso de literatura, y me acuerdo que era un curso de literatura española, y un profesor maravilloso, el profesor Luis Tejada Pinto, me descubrió algo. Para mí fue, o sea, de niña había leído los poemas modernistas que es como lo que le dan a los niños para leer, ¿no? No sé, Rubén Darío, Chocano. Y estaba acostumbrada a esa poesía así, bien sonora o infantil también, Claro, ¿no? donde las rimas son como que sí, lo que cautiva a uno. Sí. Y de pronto nos hace leer. Yo recuerdo mucho, que es tan famosa, ¿no? Pero en las coplas a la muerte del padre Jorge Manrique, o las egloas de Garcilaso la Vega, Góngora, Quevedo, y luego la generación del 27. O sea, para mí fue ese curso una revelación, ¿no? O sea, fue mi contacto con la poesía. No escribía, pero sí me encantaba leerla, ¿no? Y darme cuenta, por ejemplo, Góngora, que al principio no entendías nada y había como claves, ¿no? O sea, acá esto significa tal cosa, era casi como traducir, ¿no? Eso fue una primera parte, digamos, ¿no? Y luego fue el otro curso. Ya era yo un poco más grande, creo que estaba en quinto, con la señorita que fue directora recuerdo de la casa, lo que se llamaba la Casa de la Cultura, la señorita Virginia Lázaro. Y ella me descubrió la poesía peruana. Digamos que era lo típico, pues, empezar con Ollantay, Ricardo Palma, las cosas del programa, pero la última parte del curso sí tenía poetas. Por ejemplo, yo ahí descubrí que no tenías que estar muerto para que te lean, ¿no? Que había, porque eso es lo que uno pensaba, ¿no? Cuando estás en el colegio, bueno, ahora todos los autores estaban muertos, pertenecían a épocas remotas, ¿no? Lo que nos habla mucho además de nuestro plan escolar. No sé si habrá cambiado, ¿no? Pero en esos años era así. Entonces, de pronto ver en la parte final del libro, como ya pues una especie de resumen apretado, pero en letra chica, poesía de los 50 y Blanca Varela. Recuerdo que vi, y Blanca Varela decía 1926 y no tenía fecha de muerte. Había una mujer que escribía. Eso también fue una revelación, ¿no? Y que estaba viva, y así otros, ¿no? ¿Dónde, cuándo más o menos empiezas a escribir tus propios poemas? Yo creo que fue un poco por esa época, quizá ¿Colegio? un poquito después, pero sí, nada, de chica no escribía. De chica escribía eso que te mandaban a hacer composiciones, mis vacaciones, Claro. qué hiciste en las vacaciones, no era como una tarea.
formaba parte del colegio, pero ya escribir fue como algo que vino después. Ujú. ¿Y recuerdas cuáles eran los primeros temas o mundos que abordabas cuando escribías? Creo que eran cosas muy cotidianas, ¿no? La casa, creo que mis mismos temas que siempre me dan vueltas, pero claro, también las cosas de amor, la experiencia de la vida adolescente, juvenil, ¿no? Amigas, amigos. Eh, Tal vez por ahí había también ¿dónde están esos poemas, no? De constatar alguna injusticia, algo, alguna cosa de dolor que observaba en la calle, no sé, ¿no? Ujú. Pero Y luego, más bien, bastante tu obra está orientada a la relación marido-mujer, ¿no? De esposos, la dinámica que puede haber entre ellos y cómo incluso se desgasta antes de empezar, ¿no? Hay unos textos de 8 mujeres hablando de su luna de miel. sí, ¿Cómo en termina la Entre luna de miel? Mujeres Solas. Entre mujeres Sí. solas. Entonces, quería consultarte cómo es que abordas estos temas y cómo es que tú te puedes ver también representada en ellos. Bueno, yo comencé, recuerdo que el primer libro que publiqué fue Huerto de los Olivos Claro. y eran voces. Ahí, en esos años no se hablaba, ya había como mm, una cosa, mayor conciencia de un feminismo, digamos, lo que llaman de la segunda ola, ¿no? Ujú. Me acuerdo que ya había publicado Carmen Ollén, Noche de Adrenalina, ya había publicado Mariela Dreyfus, eh, no sé, pues Rosela, Di Paolo, ya en esos años ya había como una mayor presencia de las mujeres en la escritura, ¿no? Ujú. Y yo creo que estás en el medio en el que estás, uno no se da cuenta de cuánto influye también lo que se escribe, ¿no? Estás inmerso en un mundo, no es esa idea antigua, romántica de que el escritor está en una torre de marfil ajeno a todo lo que pasa, ¿no? Se contagia. Y supongo que ahí empiezo yo, tenía un interés siempre en las historias y de niña en un colegio católico, había había que ir a misa, se leían algunos episodios de la Biblia y a mí me encantaban las historias, pero siempre me quedaban, no me interesaba tanto el mensaje, digamos, o la enseñanza que se recibía en las parábolas o los evangelios, sino que qué pasaba, La ¿no? historia. Claro, la historia. Entonces yo preguntaba cómo abandonaban a los personajes, ¿no? ¿Y qué pasó con María? ¿Por qué la dejaron ahí? Dale su ¿Y qué, epílogo, y ¿no? qué, sí, qué pasó con, no sé, lo de la resurrección? ¿A dónde se fueron? Ujú. Cosas así, ¿no? Y lo del huerto de los olivos fue justamente eso, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué no las invitaron a la cena, ¿no? Eh, esa idea fue como eh, creo que no era consciente, lo fui después, ¿no? Como eh, que organizó ese libro y lo mismo ocurrió después Entre Mujeres Solas, que fue, a ver, ¿qué dicen las mujeres cuando se juntan después de 10, 15 años de haber terminado el colegio? Que hablaba sobre qué pasó con nosotras, ¿no? ¿Qué fuimos, qué queríamos ser y qué somos en el presente en el que estamos, ¿no? Y eso le dio también una estructura a todos los textos, ¿no? Que no era tanto poemas sueltos, ¿no? Casi nunca escribo poemas sueltos. Ujú. Por eso me demoro tanto en publicar, porque encontrar la idea, ¿no? Y el otro poema, el otro libro, La ceremonia del adiós, es justamente el fin de una relación, ¿no? O Claro. sea, cómo se vive
esa experiencia, ¿no? Y ahora, bueno, que años que lo tengo trabajando, pero que no lo termino, lo estructura el nuevo poemario es la idea de casas, ¿no? Diferentes, la casa como el lugar donde pasan muchas cosas, ¿no? Y han pasado cosas y las mudanzas y las casas de Lima y las de Tacna y las diferentes, lo que van significando, ¿no? De hecho, estuve viendo, preparando para la entrevista, hay un poema de casas que todavía no está, pues, está Son publicado. inéditos, no lo termino Claro. porque es muy ambicioso, ¿no? Pero hay un video subido tuyo recitando uno de esos poemas que a mí especialmente me gustó mucho, que es el que explica el vientre de una madre como una casa, Ah, ¿no? sí, ahí empieza, claro, sí. Entonces no solamente es casa en el sentido de los ladrillos y el techo y el espacio, sino también de aquello que te rodea, que te cobija, ¿no? Sí, esa es mi idea, ¿no? Al menos hasta ahora, el primer poema va a ser justamente la experiencia de la maternidad, de como que el intentar recordar lo que no se puede recordar. ¿Qué pasaba cuando estaba cuando estaba dentro de la panza de mi mamá? Es pura fantasía, ¿no? O proyección. Pero es esa voz que habla, ¿no? Desde mi presente, qué estaba pasando mientras estaba ahí, como el lugar. La idea es como que es el único lugar de la felicidad, ¿no? Y es nuestra primera casa, en realidad, Sí. ¿no? Y luego el último poema, esos dos los tengo escritos, ¿no? El último poema es el poema frente a la tumba de mi padre, Ah, pues, ok. que es la última casa, ¿no? Claro. Esa es la idea, pero no hace como 6 años que estoy en eso. Y en realidad yo digo, no, la poesía lo que tiene es que no te apura, no puedes apurar. Claro. ¿Para qué? O sea, a menos que pienses que alguien te va a robar la idea, ¿no? Pero es tan personal, ¿no? Y no hay contratos de por medio, ni tampoco que vas a ganar dinero. Entonces, ¿para qué te vas a apurar con la poesía, no? Hay que darle su tiempo. ¿Qué más seré? Y en el caso de justamente la manera en que te relacionas con tu poesía, tienes además un poema a tu abuela, que me parece ha sido una figura importante también en tu vida. Ella, ¿cómo era tu relación con ella cuando empezabas a escribir, cuando empezabas a adentrar de ese mundo? No, no hablábamos de... Ah, no. No, ¿Por qué? no. Yo era muy tímida y tenía como... eso de escribir era muy escondido. Ah, mira, escribías a escondidas. Sí, o sea, nunca hablaba de lo que estaba haciendo y yo creo que nunca a las presentaciones del libro, eso no decía en mi casa que... Recuerdo que todavía vivía en Tacna cuando mi papá se enteró que había publicado, que había publicado un poema en una revista pequeña de Tacna, ¿no? Y dice, ¿qué escribías? Y a mí, no sé, siempre me pareció como que era una parte, una vida como aparte. Eso, el mundo de la escritura era muy personal, por eso es que me costó tanto publicar. Y es difícil. Parece fácil, Claro, no, claramente. parece fácil, pero no. Y cuando sale un libro mío, yo a veces me quiero a quedar debajo de la cama sin salir de mi casa, me cuesta. Mencionabas que es difícil publicar. ¿Cómo fue el primer proceso de publicación en tu caso? Bueno,
difícil, decía, porque te expones, ¿no? O sea, por un tema personal, como este poeta Milose, en todo escritor siempre hay algo de impudicia, ¿no? Que te expones pero te cuesta, pero lo haces. Entonces la pregunta es ¿por qué? Ahí yo creo que es que si no publicas, no cambias de tema. Eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Mientras Te quedas en el mismo. me quedo en el mismo. Entonces la única manera de salir es ya separarse de ese libro. Pero en temas económicos, yo como no soy tan productiva, no produzco tanto para publicar, entonces no he tenido en verdad problemas, diría. Mi primer libro casi me obligó un amigo, con un compañero de la universidad. Unos amigos esos que obligan a publicar. Sí, Juan Carlos Mústiga, que tiene su editorial todavía, era compañero mío y sacamos Huerto de los Olivos. Después, Entre Mujeres Solas, se lo di a Jorge Eslava, que fue un súper editor, porque Jorge no te deja pasar ni una coma, ¿no? Y revisar el libro poema por poema. Con él le cambiamos el título. Entre Mujeres Solas era el título de un poema. Okay. Y Jorge, con ojo de editor, dijo, pero todo el libro eso es Entre Mujeres Solas. Eso siempre se lo reconozco a Jorge. El otro libro lo saqué con Peisa. Y así. De acuerdo. En algún momento, en alguna entrevista mencionabas que parte de tu proceso, de tu metodología de trabajo, era un poco amplia al inicio, que no lo tenías del todo claro, hasta que avanzando, de repente encontrabas algún tipo de camino, de estructura. ¿Sigue siendo así? Sí. Y a veces cuando lo encuentro me pego tanto que tengo que cambiar de formato. Por eso es que me dicen, pero ¿qué eres? ¿Poeta? ¿Narradora? No, en verdad es lo mismo. Lo que pasa es que cuando las historias de, no sé, de mujeres abandonadas o de mujeres solas o temas que ya he trabajado en la poesía me siguen inquietando y me siguen sugiriendo formas de escribirla, entonces me cambio de género. Entonces salieron los libros de cuentos, el libro de cuentos que es Atado de Nervios, y que en verdad es como otras Entre Mujeres Solas, solamente como ya son historias, y lo mismo digo yo que pasó con Toda la culpa la tiene Mario, ¿no? Que es igual, en cierto modo son las mismas mujeres de Entre Mujeres Solas, pero un poco mayores, las protagonistas de No Mario Vargas Llosa, como algunos creyeron, ¿no? Son mujeres que están conversando sobre eso que ocurrió, cómo les afecta en sus vidas eso que lo mediático del suceso, ¿no? Claro, volverse de pronto un personaje literario es por lo menos extraño. Y sí, y bueno, entonces son así mis historias, por eso es que cambio y encuentro la estructura y luego tengo que desaprenderla, ¿no? Porque si no me repetiría y repetiría. Comienzas con una imagen en la cabeza, escribes de frente y se forma la imagen. No, escribo. Botas. Sí, o sea, escucho algo. Creo que el mejor ejemplo es cómo he escrito las pequeñas historias de Matusalén, el último libro, que empezó con algo que estaba caminando, escucho algo y me sugiere cosas, lo empiezo a escribir y no sé bien cómo surge un hilo, otras veces no surge nada y se pierde. O sea, es como una lotería, ¿no? O sea, a veces se engancha y te abre un montón de posibilidades y otras veces desaparece y bueno, se abandone, ¿no? ¿Has abandonado textos sin terminar? Sí. Los que me doy cuenta que no me están llevando a nada, ¿no? Pero
una vez que, ese es al principio, ¿no? Cuando aparece ya me doy cuenta de que ya tengo un tema, ya ahí empiezo a escribir al revés, ya empiezo de- a decir, acá me falta, Lo completo. claro, Ok, claro. voy llenando huecos, Ujú. ¿no? Acá, uy, tengo, por ejemplo, en casas, ¿no? Puede ser poemas de diferentes casas, una casa abandonada, una casa destruida, una casa que se pelean marido y mujer, una casa, la casa de la playa, en fin. Y digo, me falta una casa incómoda, o no sé, entonces empiezo a escribir. Claro. Y lo buscas, ¿no? Sí, ahí ya voy buscando, sí. Pasemos al tema del cine. Y acá voy a ser muy honesto. Hay dos películas en las que has trabajado que son de mis favoritas, las peruanas. Una es Tinta Roja y la otra es La Boca del Lobo, ¿no? Con Tamayo además. Y Y luego que luego es con Augusto con Cavada. Augusto Cavada, perdón. Con Augusto Cavada, me puede estar confundiendo. Y quería preguntarte específicamente por esas dos películas porque son para mí esenciales en mi afición por el cine y Tinta Roja específicamente por el lado del periodismo, ¿no? Es una película que todo periodista debería ver. ¿Cómo es que abordas la ionización de un texto que, que es una novela, por ejemplo, en el caso de Tinta Roja? Eso a mí me encantó hacer, la verdad. Creo que es uno de los trabajos que he hecho con más gusto, porque el guión es un formato y la manera de la producción del guión es cero personal. O sea, es un trabajo de ¿Para otro? equipo, es para otro, y es de equipo. O sea, no es que solamente una vez he escrito un guión para mí de lo que yo quería hacerlo y está en un cajón. No te creo. Sí, se llama El Regreso. Ujú. Y mi hija, que es cineasta, Claro. se lo di, le gustó. Ese lo hice sin que me dijeran, oye, hagamos una, ¿no? Porque eh, producir un guión, para producir un guión hay que saber, empieza un trabajo, es totalmente nuevo y yo no sé hacer eso. Entonces lo escribí sin pensar en si se hace o no se hace, y se lo di a ella y lo mandamos a DAFO, pero no ganó, así que ahí está encarpetado. ¿Y hace cuánto? Hace 2 años, 2 años. sí, lo escribí en la época de pandemia. ¿Fue una época productiva para ti la de la pandemia? No tanto, porque teníamos el agobio. Yo enseño en la universidad Claro. y enseñar por Zoom, aprender a hacerlo, los primeros meses fueron de estrés absoluto, pero sí escribí y bueno, ahora lo mandaremos otra vez, porque Claro. DAFO es así, Ujú. a la tercera será, pues, a la tercera va la vencida, pero en general los guiones siempre han sido, no te voy a decir por encargo, sino de reunirse un equipo, no sé, La Boca del Lobo fue Lombardi, Augusto Cavada, estábamos trabajando en esa época en telenovelas. Ya. Estábamos en unas telenovelas ya no me acuerdo, Canal 9 me parece. Y y Lombardi fue quien llevó la propuesta a partir de una nota, de un reportaje que había salido en la revista Caretas, de lo que había ocurrido en Sofos. Ajá. Entonces, y nos parecía el año 88, Claro. no habían aparecido todavía los videos de Abimael. Claro, no se Abimael sabía Guzmán quién no era. tenía cara. Claro, claro. No se sabía, inclusive en esos años todavía había personas que decían que era un invento, que Sendero era un invento de la prensa o de los militares para volver Al poder. al poder. Había muchas Teorías. teorías, ¿no? Y bueno, cuando ocurre cuando leemos lo del reportaje, era inverosímil, o sea que cómo
que llevan a 40 personas del pueblo porque no los dejaron entrar a la casa donde se celebraba un matrimonio y porque le cortaron la oreja. Así fue la historia real, ¿no? Le cortaron la oreja a uno de los que estaban torturando. El policía se asustó y los llevó los mataron a los 20 y tantos, 30, ¿no? El año 88, ahora, después de la Comisión de la Verdad y eso ya como Nos parece muy nos parece verosímil, Claro. pero en ese momento parecía, ¿qué? Eso ha pasado, fue una revelación. Es cierto lo que se dice, que aquí en Lima no había conciencia de la presencia de senderos, sino hasta los mediados de los 80, ¿no? Quizás cuando ocurrió lo de Churajay, ahí sí, También un ¿no? poco. 82 creo que fue, ¿no? Sí. 80. Pero fueron esos años bien convulsos y a partir de ahí se escribió el guión y yo me acuerdo que esto que de los cerros, o sea, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde contemos la historia desde el punto de vista de la gente que llega, porque no sabemos nada. Claro. Y una de las cosas que a mí me impresionaba de esa película es que efectivamente no aparece el terrorista tal cual. Porque no los conocíamos, en verdad. O podía ser cualquiera o no podía ser Sí. nadie, ¿no? Y ese temor de los soldados de no saber a quién enfrento. Sí, eso es, yo creo que la película debe verse en ese contexto, ¿no? Porque luego ya, por supuesto, hoy en día hay cantidad de novelas y Claro. películas y documentales que hay mucha investigación, ¿no? Y eso es bueno, necesitamos que haya, ¿no? En esos años más bien era, mira el cerro y dónde está, ¿no? ¿Cuál es de dónde viene esta amenaza, poder comprender lo que estaba ocurriendo para antropólogos, sociólogos, historiadores también fue muy difícil. Sí, por supuesto. ¿Cómo llegan a la escena final del juego de ruleta rusa? Esa pregunta la tengo desde los 10 años. Eso está muy relacionado. Lombardi estaba obsesionado con hacer una escena de ruleta rusa. Sí. Augusto y yo decíamos, pero ¿para qué? Se va la historia también para otro lado, pero había muchas noticias de juegos de ruleta rusa en el Perú, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, Ah, mucho, creo que hay más de lo que creemos. mira. Las dos personas en un bar, empiezan a hablar, se emborrachan y de repente terminan jugando la ruleta rusa y todo el significado que tiene, ¿no? De la muerte, que de alguna manera estás buscando la muerte, ¿no? Y había una película, no sé si, ¿cómo se llamaba el director? Una película que se llamaba El francotirador, Ya. con Robert De Niro, Ok. una película en los años 80, donde hay una escena muy potente de ruleta rusa. Es una escena icónica, además, del cine peruano esa. Sí, ¿no? Sí, Tenía razón en haberla filmado. Yo la vi siendo muy chico y hasta ahora me acuerdo porque se me puso la piel de gallina. Sí, está muy bien actuada, ¿no? También, Entre también. Gustavo y... Era como el enfrentamiento Gustavo Bueno y Toño Vega. Sí. Dos maneras de ver, ¿no? Lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y desde el desconocimiento. Cuando entregas un guión, ¿te sigues relacionando con la parte creativa o entregas el guión y te desocupas del proyecto? No, siempre no he ido mucho a rodajes, pero sí como en esos guiones que se han hecho, sobre todo, bueno, yo trabajé, casi todos los escribí con Francisco Lombardi, Augusto Cavada, después la Tinta Roja fue sola y la última, Ojos que no ven. Hay una participación muy directa del director, o sea, él no es que le llegue el guión al final, Ok. sino que ha participado. Y entonces
lo que está ahí es lo que va a ser, es lo que está de acuerdo con eso, ¿no? Digamos que el guión forma parte de la puesta en escena. Claro. No es algo que viene de afuera, ¿no? Sino que ya está trabajándose desde como parte de la puesta en escena. En alguna entrevista mencionaste que con Caídos del Cielo Perú pudo haber tenido su Amores Perros. Ah, sí. ¿Podrías profundizar un poquito la idea? Eh, buscábamos, cuando surge la idea de Caídos del Cielo a partir el punto de partida fue el cuento de los gallinazos sin plumas. Entonces, esa es una idea que nos da Pancho Lombardi a Augusto y a mí. ¿Qué les parece tenía la historia de Ribeiro y la historia de esta que vimos, estábamos caminando por el malecón y vimos a una chica que estaba tratando o sea, estaba parada como para lanzarse del acantilado y gente que la gente empieza a reunirse, a decirle no, no, y esa idea. Esos fueron los dos puntos de partida. Entonces empezamos a ver cómo armábamos, cómo trenzábamos esas historias y en un momento hicimos una pequeña línea de conducción, que era que cambiamos a Pascual, el abuelo, por Delfina Paredes, y que en lugar de hacerla coja, le hicimos invidente. Sí, claro. Y los dos niñitos, y la historia que surge, estábamos en una época de mucha muerte, ¿no? De mucha... veníamos de todos estos años de muertos y desaparecidos, la crisis terrible de fines de los 80. Entonces, esta historia del cementerio, ¿no? De la pareja. Entonces, tentamos que el chancho se los lleva para hacer como algunas líneas que relacionaran las tres historias. Claro. Pero no lo hicimos de una manera muy, digamos, que fuera necesario. O sea, en verdad eran tres historias que podían contarse independientemente y no profundizamos más porque nos complicaba. Por eso es cuando yo muchos años después vi Amores Perros, dije, mira, cómo acá hicieron esto años después, lo hemos podido hacer nosotros. A veces... Es una broma. No, claro, pero y a veces hay proyectos que nacen antes de tiempo, ¿no? Como que el público todavía no está del todo listo. También. En los 80, además, se consumía mucho más cine peruano que ahora, me parece. Iba bastante más gente en la ciudad. Y creo que a La Boca del Lobo fueron... No, a La Ciudad de los Perros creo que fue 1 millón. Imagínate. Sí, me parece, pero y por ahí un poco menos. Y ahora pues hay también mucha más oferta, Es más cierto. plataformas. Ya, luego de conversar un poco acerca de tu trayectoria, si miraras hacia atrás, ¿qué sensación te da, qué pensamiento, qué idea tienes de lo que has hecho hasta ahora? Que tengo que hacer muchas otras cosas más. Eso es lo que le pasa a un creador, ¿no? que nunca termina de crear. Yo supongo que sí. O sea, eso es como ya pasó, ¿no? Y no pienso tanto cuando me dicen, oye, ya han pasado, son tantos años, o más bien me pone un poco nerviosa eso, convertirme en un autor de museo, ¿no? Yo, no, pero sí. Todo me falta hacer un montón de cosas. Tengo que escribir, tengo que explorar nuevos caminos, ¿no? ¿Tienes claro algún camino que quieras explorar? Bueno, ahora
está esto de casas que ya Sí. está a medio camino y debería terminarlo para poder comenzar con otra cosa, ¿no? Ujú. Pero sí tengo proyectos de novelas, estoy trabajando algo que no le había dado importancia en su momento y que tal vez será por los años o qué, pero que uno cuando pasan los años te vuelves más hacia el pasado, ¿no? Ujú. Y de pronto me doy cuenta de que yo soy de una generación en Tacna que vivió de una manera muy ajena, quizá porque soy de la segunda, diríamos, luego de la reincorporación de Tacna al Perú, que fue el año 29, en 1929. Cuando yo era joven, ni se hablaba de eso. O sea, sí había un desfile el 28 de agosto, pero no era que nos planteáramos, yo al menos, que cantábamos el himno a Tacna, ya hoy es el día de Tacna, eso, pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? De pronto me empiezan, no de pronto, era unos 10 años, Ujú. empiezo a pensar, ¿cómo no le pregunté a mi abuela? Sí. Cuando mi abuela llegó de Italia, el año 14, Tacna formaba parte de Chile. Ella vivió 15 años En tierra en chilena. Tacna, que era Chile, y luego siguió en Tacna, peruana, y murió en 1970. Yo era bastante joven en esa época, pero ¿por qué no pero podía haberle preguntado cómo fue la vida? Y me da una pena no haber preguntado, Claro. pero así somos los seres humanos. Cuando eres joven no preguntas a los abuelos qué pasó, y más bien que los mayores te empiezan a contar y dices, ay, qué aburrido, ¿no? Una dice, ay, otra vez con su tema, ¿no? Pero no hablaba tanto mi abuela de esas cosas tampoco, porque no recuerdo haberle dicho, ya lo contaste, ¿no? Pero como ocurre con la memoria, es que apenas termina un conflicto, una guerra, esas primeras generaciones no hablan. Claro. Hay un proceso. Hay pues, un ¿no? proceso, se necesita tiempo. Perfecto. Lo último, antes de despedirnos, ¿te arrepientes más de lo que hiciste o de lo que no hiciste? No me arrepiento de nada, la verdad. Yo Perfecto. creo que está... No, y además, ¿qué ganaría? Perfecto. Giovanna, muchísimas gracias por tu tiempo y esta entrevista. Gracias a ti y felicitaciones por esta idea. Esta ha sido la entrevista con Giovanna Polarolo. Esta es la temporada número 1 de Trayectorias. Esperamos verlos en una nueva edición. Muchas gracias.